Quizás esas anomalías, quizás esas pérdidas de las que hablaba la conferencista anterior, no las podemos controlar. Pero yo hoy vengo a hablar de algo que sí podemos controlar, de herramientas que sí tenemos en nuestras manos para que la historia de ese niño, de ese bebé, de esa madre, de ese chico o ese adolescente sea diferente. Y vamos a hablar de una enfermedad en particular, sin embargo, esto es algo que quiero hacer extensivo a todo lo que implica la vacunación. Porque la vacunación es una herramienta que sí tenemos en las manos que nos permite cambiar la historia del fin de una enfermedad. Bueno, ya me presentaron, yo soy médico pediatra y soy gerente de asuntos médicos de vacunas en GSK, Centroamérica y el Caribe. Y vamos a conversar sobre tosferina. Y quizás muchos preguntan, ¿por qué vamos a hablar de tosferina? Yo me he encontrado con médicos que me dicen, pues la tosferina es algo del pasado, o hay personas que me dicen, en mi país esto no se da, doctora. Nosotros tenemos programas de vacunación muy fuertes, muy robustos, muy buenas coberturas de vacunación y bueno, digamos, tenemos otras cosas en las que enfocarnos, pero no la tosferina. Y parte de lo que quiero inicialmente conversarles es que la tosferina es una enfermedad que continúa presente y un poquito más adelante vamos a analizar el por qué continúa presente. La tosferina es una enfermedad producida por la Bordetella pertussis y como nos las enseñaron cuando fuimos a la universidad, se caracteriza por una tos típica que termina con una aspiración sibilante, que como yo siempre digo en mis conferencias, no necesito ser médico para diagnosticar una tosferina cuando se presenta así, ¿sí? El señor que abre la puerta de la clínica del hospital le dice, ahí llegó un chico con tosferina. No necesita ir a la universidad para diagnosticar. Pero lamentablemente, no siempre la tosferina se presenta con esas características. Muchas veces presentan cuadros atípicos, sobre todo va variando con la edad. Y un aspecto importante es que la tosferina es una enfermedad que entonces no solo se presenta con cuadros diferentes, sino que es altamente contagiosa. Una persona con tosferina es capaz de contagiar entre 11 a 17 personas más. Es igual que sarampión. Y probablemente todos tenemos en nuestra mente el sarampión como una de las enfermedades más contagiosas. Y si nos remontamos un poquito atrás, hace un par de años, cuando llegó la pandemia, y fuimos testigos de lo rápido que se esparció este virus por el mundo. El virus del COVID tiene un R0 de 3, es decir, una persona con COVID contagia a al menos 3 personas más. Entonces, fíjense lo gran contagioso que puede ser la tosferina, que podemos llegar a contagiar hasta 17 personas. Y ya les decía que la tos, entonces, ese cuadro no es siempre característico, entonces se nos hace difícil el diagnóstico. Y para agregarle algo más, a veces es asintomático. Y no sabemos que la persona tiene tosferina, sin embargo, sí la está diseminando. ¿Y qué ocurre? Bueno, vamos a hablar ahora un poco más adelante de cómo se pierde la protección contra la tosferina. Pero uno de los aspectos más importantes es que ese cuadro que se presenta de manera diferente dependiendo de la edad, tiene un punto muy importante. Y es que en el bebé pequeño recién nacido, la enfermedad es altamente severa, se presenta con muchas complicaciones. En el bebé se pueden presentar neumonías, apneas, crisis de cianosis, encefalopatías y convulsiones y puede llevar al bebé a la muerte. Entonces ese niño cuyo ginecólogo obstetra cuidó el embarazo durante esos 9 meses, hizo todo lo que tenía en sus manos para llevar a un embarazo, un final feliz, no termina para ese obstetra en el momento en que le entrega su responsabilidad de entregar ese niño sano,
que va a llevar una vida feliz, un término feliz, no termina con entregarlo el día del parto. Se extiende, porque ese obstetra tiene algún trabajo más que hacer para garantizar la salud de ese niño, por lo menos durante los primeros meses de vida. Y un aspecto, ¿por qué lo digo? Porque resulta ser que esos bebés donde las complicaciones son mayores, adquieren esa tosferina de quienes están alrededor suyo. ¿Y quiénes están alrededor de un bebé recién nacido? El médico obstetra, el pediatra, el personal de enfermería. No solo su papá, su mamá, sus abuelos, sus nanas. Entonces, todos tenemos la responsabilidad de proteger y de protegernos para poder ampliar esa protección y para poder ese cuidado que hemos llevado al cabo durante 9 meses se mantenga a lo largo de por lo menos esas primeras semanas de vida, si soy el obstetra y si soy el pediatra, a lo largo del crecimiento de ese bebé. Y aquí lo importante y el mensaje final que quiero dejar en esta diapositiva es que no solo vamos a vacunar a los pacientes, sino que nosotros también tenemos la responsabilidad y el deber ético y moral de protegernos para proteger a nuestros pacientes, a nuestros colegas y a nuestros seres queridos que nos esperan en casa todos los días. Hablemos un poquito de la epidemiología antes de pasar un poco más a hablar de la enfermedad y la protección. Resulta ser que, como les decía al inicio, la tosferina no es una enfermedad que ha desaparecido, es una enfermedad que se mantiene, todavía se reportan. Fíjense, cientos de miles de casos, decenas de miles de muertos, y esto es solamente la punta del iceberg, ¿sí? La Organización Mundial de la Salud ha dicho que debajo de esos casos reportados hay muchísimos otros más que no son reportados y que muchas veces ni siquiera son diagnosticados. Y hablábamos de que la protección de la tosferina a través de la vacunación ha hecho un impacto importante, y por eso ese concepto de eso que les comentaba de los médicos que piensan que ya es una enfermedad pasada, que hace décadas se cuenta con protección, con vacunas que aplicamos a los niños, los pediatras para protegerlos desde el inicio de sus esquemas de vacunación. Y sí es cierto que esas, dosis que hemos aplicado, esas vacunas, esos programas han logrado una importante reducción de la enfermedad. Sin embargo, vemos que no desaparece, sino que en algún momento parece que estuviera resurgiendo. Y cuando se analiza como está en este gráfico por grupos etarios, vemos que sí, realmente esa vacunación que aplicamos a los pediatras, a nuestros niños, han logrado una importante reducción de la enfermedad en estos grupos etarios. Pero otros grupos como los adolescentes, que son mis barras grises un poquito intermedias, básicamente la carga de la enfermedad se ha mantenido igual, no se ha logrado impactar. Y en personas un poquito más grandes, adultos jóvenes y adultos mayores, va en incremento. Y vemos como países desarrollados, que sí tienen también, como nosotros nos imaginamos para nuestros países, buenos programas de vacunación, altas coberturas vacunales, alrededor de 1/3 de los casos de tosferina que encuentran ellos se encuentra en población adulta o adultos jóvenes. Y sí, es cierto, las vacunas en pediatría han sido efectivas y conforme hemos incrementado las coberturas de vacunación, hemos reducido el número de casos de tosferina. Sin embargo, podemos ver en la gráfica que esto no desaparece, no lo hemos controlado del todo y como hemos visto anteriormente, se presentan casos y como vamos a ver a continuación, estos casos se presentan en países independientemente de las vacunas. Sabemos que para nuestros niños en pediatría tenemos básicamente 2 tipos de vacuna. Una es células completas, que es la que usamos en la mayoría de nuestros países. Una de acelular, que básicamente la diferencia está en el tema de la reactogenicidad, pero que en temas de protección y de duración, como podemos ver acá, no hay diferencias. Y tanto en países que utilizan estas tanto en países que utilizan vacunas de células completas, como en países que utilizan vacunas acelulares, se presentan brotes, ¿sí? Disminución de la carga de la enfermedad, pero de repente aparecen brotes. ¿Y por qué se dan estos brotes?
Bueno, existen diferentes razones. Una, la hemos visto acá, es una enfermedad altamente transmisible, muy contagiosa. Existen picos que se van a presentar eventualmente con este tipo de enfermedades respiratorias. Definitivamente y lamentablemente no siempre tenemos buenas coberturas de vacunación, y aquí solo un pequeño paréntesis para recordar que otra de las consecuencias que nos ha dejado la pandemia son la reducción de las coberturas de vacunación en muchos países, casi que alrededor del mundo, y esto ha sido declarado tanto por la UNICEF como por la Organización Mundial de la Salud. Las coberturas de vacunación se han caído y millones de niños han dejado de ser llevados a los centros de vacunación a aplicar, y esta es una de las causas por las cuales pues, vamos a continuar viendo brotes de tosferina. Y otro aspecto importante, y es de lo que voy a conversar más adelante, es del desvanecimiento de la inmunidad, porque esa protección que le damos a los niños durante ese primer esquema de vacunación que aplicamos alrededor de, empezamos a los 2 meses, los pediatras con la vacunación de nuestros niños, y esta es una de esas vacunas que aplicamos desde el inicio: difteria, tétano, pertussis. Aplicamos a los 2, a los 4, a los 6 meses, luego le colocamos un refuerzo alrededor del año. Eso va incrementando esa respuesta inmune. Sin embargo, esa respuesta se disminuye un poco, y esa es la razón por la cual a nuestros niños, cuando van al colegio, a los 4 o 6 años, le colocamos dosis de refuerzo de esta vacuna. Incrementamos su inmunidad, pero muchas veces hasta aquí llegó la historia de la protección contra la tosferina, y existe una disminución progresiva de esa inmunidad, que lleva a que el adolescente, el adulto y el adulto mayor estén expuestos a tener la enfermedad, que como vimos al inicio no van a presentar el cuadro clínico característico, y si no pensamos que un adulto puede tener tosferina, ni la vamos a diagnosticar, mucho menos la vamos a tratar, y esa persona va a contagiar a todo ese montón de personas adicionales, lo cual va a generar entonces esos brotes. Pero cuando una de estas personas que esté vulnerable a tener la enfermedad, ya sea sintomática o asintomática, se enfrenta a un bebé pequeño, a un bebé que no ha empezado su esquema de inmunización o no lo ha concluido, porque ya les dije que son 3 dosis primarias por lo menos y un par de refuerzos, ese bebé entonces puede adquirir la enfermedad, y ya también les mencioné lo grave que es cuando se presenta en un bebé en edades tan tempranas. Y esa es la razón por la cual hoy, afortunadamente, en muchos países del mundo, estamos vacunando a la madre durante el embarazo, para que esa protección llegue a ese bebé a través de esos anticuerpos que le permitan la protección. Entonces, ¿qué opciones tenemos para la prevención de la tosferina? Bueno, una de ellas es mantener los esquemas de vacunación del lactante. Obviamente necesitamos y tenemos que trabajar en mejorar las coberturas, pero también necesitamos trabajar en las dosis de refuerzo. Refuerzo al niño cuando entra al colegio, o antes de entrar al colegio, al adolescente, al adulto. Nos debemos vacunar cada 10 años como mínimo contra la tosferina. Entonces, una de esas vacunas que no termina nunca, que siempre nos tenemos que continuar aplicando, y tenemos que vacunar a las embarazadas por las razones que acabo de comentar. Comenzarles un poquito sobre los lactantes, ¿sí? La vacunación del bebé inicialmente, definitivamente hemos visto en los datos epidemiológicos cómo se controla, cómo se va reduciendo esa enfermedad, y estos son datos pues de seguimiento incluso, que después de esas dosis primarias la eficacia de vacuna es muy alta, por encima del 80%, en algunos casos llegando a un 90% de eficacia, y también en el mundo real. Se ha visto cómo, estos son 2 estudios, se controla después de programas adecuados y de altas coberturas de vacunación. Cuando alcanzamos altas coberturas, se logra una reducción importante de la enfermedad. Esto en escenario, por ejemplo, en Italia, vemos cómo después de aplicar la vacuna empieza una reducción. Sin embargo, como no tuvieron buenas coberturas, no fue tan marcada la reducción como sí se logró cuando se mejoró las coberturas de vacunación. Este es en el caso de Suecia, donde también después de la introducción de la vacuna rápidamente se ve una disminución de la enfermedad. Sin embargo, nuevamente, como comentamos, pues no es que desaparece, y es porque se hace necesario la protección. Les comento que, bueno, brevemente, nosotros tenemos una vacuna
para la aplicación en la protección de los niños a edades tempranas. Es una vacuna que es una vacuna hexavalente que tiene una experiencia de más de 20 años en la práctica clínica y es una vacuna que no solo es digamos, inmunogénica, de larga duración su protección, con buen perfil de seguridad, sino que ha demostrado también su eficacia y su protección y que además tiene una evidencia también de su aplicación en prematuros. Y un segundo para comentarles que si les mencioné que la enfermedad es muy grave en los niños pequeños, si ese niño pequeño además es un prematuro, pues las complicaciones pueden llegar a ser incluso peores. La vacunación, pues como dijimos, se va a perder un poco la inmunidad en el tiempo y eso es independientemente del paciente, de la edad, etcétera. Vemos este estudio cómo después de aplicar la dosis de refuerzo se incrementan rápidamente todos los títulos de anticuerpos que paulatinamente van perdiéndose en el tiempo y alrededor de 10 años, que es la recomendación, pues se hace prácticamente entonces necesario mantener dosis de refuerzo. Estos son datos de vacunación en el adolescente, donde vemos que lo aplicamos, se logran buenos títulos de protección, tasas de cero protección, sin embargo se van disminuyendo nuevamente la evidencia por la cual se necesita la protección cada 10 años y vemos pues que la vacuna también en el mundo real ha demostrado una efectividad muy alta en esta población de adolescentes. Si revisan o tienen la oportunidad de ver en varias universidades, por ejemplo, sitios donde se aglutinan chicos jóvenes, se han presentado brotes de la enfermedad contra la tosferina que hace necesario pues también su protección. Tenemos una vacuna que ha demostrado no solo que protege, sino que también tiene un buen perfil de seguridad. En cuanto a la vacunación de las embarazadas, se le aplica a la embarazada porque sabemos que a través de la placenta van a pasar estos anticuerpos de la madre al niño. Se han hecho estudios para realmente demostrar que esto es así, donde podemos observar que se ha comparado en barras grises las mujeres que no reciben la vacuna versus las que son vacunadas, e incluso se ha evaluado el momento de aplicación de la vacuna y se ha visto que el mejor momento es entre las 27 y las 32 semanas. Sabemos que a las 32 semanas se hace el transporte activo. Recordarles que no aplicamos una vacuna hoy y estamos protegidos mañana o esos títulos van a ser altos, se requieren por lo menos 2 semanas y creo que es una parte importante que el obstetra a la hora de pensar en la vacunación lo tenga en mente para poder alcanzar semanas donde esa mujer tenga títulos altos en sangre que puedan pasar a través de la placenta a su bebé. Hay estudios que han demostrado la efectividad de estos programas de vacunación, donde se ha reducido los casos de enfermedad de tosferina en lactantes después de programas de vacunación. Aquí traigo solo 3 ejemplos, pero vemos que esa efectividad muy alta, el 88, 90%, y por ejemplo en estudio en Colombia logró una reducción del 68% de los casos y de un 100% de las muertes en bebés con tosferina. La seguridad es un aspecto importante durante el embarazo, sabemos que es una parte muy importante, pero mencionarles que hay bastante evidencia que ha evaluado la seguridad. El hecho de vacunar a la mujer durante el embarazo contra la tosferina no incrementa el riesgo de que ese embarazo tenga alguna morbilidad, preeclampsia, diabetes, etcétera, o parto prematuro. Incluso a hijos de madres vacunadas durante el embarazo se le ha dado seguimiento para evaluar su crecimiento y desarrollo, peso, talla, etcétera, y no ha habido diferencias entre los hijos de madres vacunadas y las madres no vacunadas. Contarles pues que la vacuna para el refuerzo sí es diferente, tiene una carga antigénica menor. En el caso de la vacuna de GSK se llama Boostrix, que se puede aplicar desde los 4 años de refuerzo, por lo menos cada 10 años, y que incluso tenemos un momento ideal para la protección, que es cuando pensamos en las heridas. Todos tenemos presente que a la hora de una herida debemos aplicar vacuna contra el tétano, pues usemos una vacuna como esta que además protege contra difteria y contra pertusis. Y la última reflexión que quiero dejarles acá: cuando una persona estamos hablando de un programa de vacunación, la importancia que representa la actitud del médico. Independientemente de que un paciente, madre embarazada, familiar, etcétera, quiera o no quiera
tenga una actitud positiva o negativa frente a la vacunación. Si el médico tiene una posición positiva, una actitud positiva, lo recomienda, lo habla, eso se va a traducir en un proceso de vacunación. Entre un 80 y un 70% de esas personas, independientemente de la actitud que llevaban a la hora de la consulta, se van a vacunar. Por el contrario, no importa si el paciente sí se quiere vacunar, si la actitud del médico es negativa frente a la vacunación, eso no va a llevar a una vacunación. 7-8% de las personas se van a vacunar. Entonces, la decisión para que esto se haga una realidad está en las manos del médico, en la recomendación, en tomarse esos segundos para conversar, porque la historia la podemos cambiar, definitivamente es lo que tenemos en nuestras manos.